Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Les extrañábamos mucho, debo decir. Yo extrañaba hablar con Hugo Cueto porque siempre aprendo mucho. Estamos con Hugo, distribuidor y la mitad del corazón de Libros del Revés. La otra mitad es Gisela, le mandamos un beso. Bueno, está Sofía, que también... Sofía vino el otro día a hablar de Biblioteca de Carfax. Sí. Estuvimos ahí hablando de terror y de los muy buenos libros que tienes. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Reponiéndonos y volviendo al día a día más monótono y más... Pero fin de año. Fin de año se viene intenso. Y además me imagino que estábamos hablando, se vienen ferias del libro en diciembre, se viene la de Ñuñoa, se viene la Furia, que es un gran momento para las distribuidoras, me imagino, y para que quienes nos gusta regalar libros, también es como ese es el momento de ir a... Sí, a nosotros nos gusta porque en realidad nosotros no somos mucho de ir a ferias, creemos que las librerías tienen que tener su espacio también. Pero nos gusta porque es el contacto que tenemos con el lector, ¿no? Que nosotros habitualmente ese contacto lo tenemos siempre, pero a través del librero. Claro. Y es genial encontrarse con lectores que van a vernos año a año, que nos visitan, que nos saludan. Genial. Claro, y que saben que ahí en el stand de Libros del Revés se van a encontrar con algunos sellos favoritos de España y ustedes... Por eso no habían venido, porque andaban en España, mirando novedades, me imagino que también retomando, o ¿cómo se dice esto? Como reafirmando los compromisos con las editoriales con las que ya trabajan. Vamos a hablar de Gato Pardo Ediciones en un momento, pero preguntarte por ese trabajo, ¿no? Que quizás no es tan evidente y que a mí me parece que es importante contar, qué es lo que hace un distribuidor, porque ustedes hacen una curatoría. Sí. No es solamente que les mandan y ustedes miran, no, ustedes van y buscan, ¿no? ¿Qué busca Libros del Revés? Bueno, buscamos editoriales generalmente independientes, generalmente no muy grandes y con un trabajo en cuanto a la calidad literaria, y nos gusta la calidad material de los libros, que sea buena también, ¿no? Editoriales que respondan un poco a esos requisitos. Una buena calidad literaria, bien en filosofía, poesía, narrativa, y pues eso, que reúnan una cierta... O sea, sí que somos un poco como fetichistas en cuanto a la materialidad de los libros, ¿no? Y nos gusta que nuestras editoriales sean muy cuidadas. Sí, además yo podría agregar que la mayoría de las editoriales con las que ustedes trabajan nos sacan muchos ebooks. Entonces, es como la posibilidad de leerlo en papel. Sí, nosotros, bueno, sí hay títulos que están en ebook, lógicamente, pero nosotros solamente trabajamos con títulos en papel. Sí, bueno, y hay que decir que tienen gente como, bueno, si no lo saben, nosotros hemos hablado de eso. Yo tengo mis propias favoritas, Editorial Valdemar, Cabaret Voltaire, pues es que andamos con la alergia, ¿viste? Con la amor y como que algo nos agarró. La Felguera, que queremos especialmente mucho, que nos gusta mucho la rareza, la búsqueda rara de las Felgueras, libros del Queó, entre otros. La lista es larga y ustedes pueden ver en librosdelrevés.com. Y ahora que ustedes anduvieron de pesca, ¿qué pescaron? Mira, vamos... nos va a llegar en breve, nos llegará en torno a dentro de un mes, esperemos que esté ya para Navidad, si no hay retrasos portuarios, la editorial Consoni, que es una editorial de narrativa y ensayo, con autoras, un porcentaje muy grande de autoras, hablando de temas de género, feminismo. Bueno, tiene una colección de narrativa de una calidad, de narrativa actual, de una calidad muy alta, y bueno, una editorial que está haciendo cosas muy interesantes. Y vamos a traer también otra editorial que se llama Trota Libros, que es una editorial andorrana. Por primera vez no va a ser una editorial española, que nosotros trabajamos con editoriales españolas, pero esta es andorrana, que bueno, que surge como proyecto de alguien que empieza comentando libros en redes sociales y un día se plantea que por qué no
se va a dedicar él a publicar sus libros, es un gran lector y su trabajo es sobre todo recuperar clásicos. Todos sus libros son clásicos, son libros muy bonitos, tapa dura, muy bien hechos, dan mucha importancia a la traducción, están contratando muy buenos traductores pero aparte de ser clásicos, en muchos casos son clásicos recuperados, son clásicos que igual no estaban editados hace 30, 40, 50 años. Que eso yo creo que no nombramos lo suficiente el dolor que tenemos los lectores cuando uno sabe que hubo un libro que uno leyó en la biblioteca del colegio o en la universidad y no está disponible. Sí. Nos da como que el fetiche que tenemos, ¿no? Que quiero tener este libro en mi biblioteca y no existe. Otra cosa que está pasando, que algunas editoriales chilenas también están haciendo, es volver a la traducción original, porque en muchos de nuestros casos hay libros que están traducidos del inglés o que están traducidos del francés, pero no tenemos el acceso al rumano, por ejemplo, a lo que se escribió el libro. Hay una importancia en eso. Sí, muchísimos libros que están que no están traducidos del idioma original, ya en una traducción que queramos que no se pierde. Entonces, si hacemos 2 traducciones, ya la pérdida es, yo creo que exponencial. Y en poesía, ¿qué decir? Sí, claro. Nosotros, de hecho, prácticamente todos los libros que tenemos de poesía son bilingües por eso mismo. Sí. ¿No? Porque sí que en poesía, claro, o sea, te tienes que ceñir al ritmo, sí, o a la rima, o te ciñes bien a la temática, las palabras, es complejo. Y la experiencia es muy bonita. Ustedes me mandaron uno de escritoras victorianas, sí, de poesía, de Alba, editores. Además la edición es preciosa, en donde, claro, uno puede hacer la comparación, ¿no? Y hay que decir que mi inglés victoriano no es muy bueno, pero uno puede, porque además también, eso de darse cuenta de que estas personas, que el lenguaje está asociado a una época muy específica y la manera en que se construye, y las palabras que se usan, no tiene que ver con... Es como el primo lejano del inglés contemporáneo, que es el que uno habla. Claro. Además es que incluso a la hora de traducir hay metáforas que funcionan, por ejemplo, en inglés y en español no funcionan. Y al revés también. También, lógicamente. Lo que pasa es que, bueno, yo poesía española traducida al inglés hasta ahora no he leído nunca, ¿no? ¿Para qué? Por eso. Pero sí, es complejo traducir poesía. Bueno, hay que decir, yo estoy ya sapeando con Sony.org, que es la nueva editorial con la que ustedes van a trabajar, y además bien premiada, estoy mirando. Sí, surgió como un proyecto cultural, hace muchas cosas, es una editorial muy interesante. Bueno, ahí les dejamos ese dato, pero vamos a hablar de eso cuando lleguen los libros y vamos a echarle una mirada, etcétera. Pero hoy día, con Hugo vamos a estar hablando de Gato Pardo Ediciones, porque vamos a comentar algunos libros que trajeron y que son novedad y que ya están en librerías. ¿Qué les gusta de Gato Pardo Ediciones? Su curatoría en cuanto a autores y lo interesante, eso, de muchos de los autores que muchas veces publican, digamos... O sea, son autores muy conocidos, pero que publican libros que han pasado un poco más desapercibidos, ¿no? Y eso es genial, porque muchas veces hay autores de los que nos acaba llegando un título, 2, ¿no? Y tienen una obra grande y muy interesante. Está bien que haya gente que se preocupe de, en vez de publicar lo mismo que ya han publicado muchos antes, que publicar cosas que se han quedado un poco olvidadas. Sí, y que son interesantes en términos de tanto estéticos como el lugar donde se sitúan, porque, a ver, y quizás por eso a nosotros nos interesa como programa hablar con las distribuidoras, ¿no? Hay tendencias editoriales que son como unos tanques, diríamos, ¿no? Que en general están muy presentes en las dos grandes... ¿cómo vamos a decir? Conglomerados librísticos con los que nosotros tenemos mucho cariño, que es Planeta y Penguin, pero que es como de alguna manera marcan, pero hay tanto pasando alrededor, ¿no? Sí, claro. Y quizás el trabajo también de las buenas editoriales es ver lo que está pasando alrededor. Claro. Autores referenciados, obras que no están incluidas en estas producciones enormes. Bueno, es interesante, claro. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, y aquí inmediatamente hay un libro que quiero leer, que acaba de sacar una segunda edición, El curioso caso de Mary Mallon, que es de Anthony Bourdain.
a quien me encanta leer, o sea, le extrañamos a Anthony Bourdain, creemos que es un seco, yo era muy fan de sus programas, y yo no soy tan fan de programas de viajes y cocina, pero él era ultra fan, y está buenísimo que sigan saliendo trabajos de él. Ahora vamos a destacar a Si Pam Chang, que es autora de este libro que se llama ¿Cuánto oro esconden estas colinas? Además, ella es muy joven, es de 1990. Sí, muy joven. Nació en Pekín y emigró con su familia a Estados Unidos cuando tenía 4 años y creció en Kentucky y California, lo que... Esos datos se los estoy diciendo porque para el libro es súper importante. Es importante, sí. ¿Por qué te entusiasma tanto Cuánto oro esconden estas colinas? Mira, a mí es un libro que me pareció, puede ser señera de la editorial, me pareció un gran libro, me gusta mucho, primero porque es un libro que es difícil de describir, ¿no? En realidad es un western, o sea, cuenta la historia de una niña de 2 hermanas de 10 y 12 años que recorren California buscando un lugar digno en el que enterrar a su padre, ¿no? Se han quedado solas, tienen que enterrar a su padre. Según la mitología china que les ha ido contando la madre, es importante dar un entierro digno para que el fantasma no vague, y ellas, más que por respeto al padre, quieren enterrar al padre con un entierro digno para asegurarse de que el padre, que es violento, alcohólico, etcétera, no vuelva, ¿no? Entonces, en realidad es un western por la época, pues, novela de frontera, transcurre durante la fiebre del oro, es un western, pero en realidad también es un anti-western, ¿no? Porque en realidad no hay cowboys blancos que desenfundan muy rápido, ni grandes terratenientes que tienen que mover 17.000 cabezas de ganado, sino que habla de la gente que durante la fiebre del oro queda al margen, que son la mayoría. Sí. Que, pues eso, en esa búsqueda de un oro prometido, en realidad los llevan como mano de obra barata y acaban viviendo de la manera más mísera que uno se pueda imaginar, ¿no? Entonces está por un lado esa cuestión, habla de ese golpe al sueño americano, ¿no? En cierta manera, no sé si te habrá pasado, a mí en cierta manera me recuerda un poco a Steinbeck. Sí. ¿No? Por ese ir yendo de pueblo en pueblo, en California, ¿no? Es un poco como las uvas de la ira. Las uvas de la ira, eso estaba pensando. Sí. Porque además desde el lugar del marginado, no desde el lugar heroico, épico, vamos a ir a buscar y vamos a... Porque a mí me llama la atención que el libro no sea una pregunta. O sea, que el título es ¿Cuánto oro esconden estas colinas? Y no es una pregunta. No es cuánto oro, que probablemente era la pregunta que se hicieron cuando llegaron, ¿no? Y ella habla de estas colinas que son doradas por la vegetación que crece ahí, pero que ha llevado a la perdición y a la locura a todas estas familias y especialmente a estos hombres que llegaron hasta lo que conocemos como California, buscando hacerse ricos, y lo que se han hecho solo más miserables, porque además ni siquiera pueden salir de ahí. Sí. De hecho, el libro se llama ¿Cuánto oro esconden estas colinas? Y las colinas, en realidad, o sea, el oro no aparece en toda la novela, ¿no? Las colinas no esconden oro, esconden miseria, esconden hueso, esconden desafección por la tierra, esconden muchas cosas que ninguna de ellas es oro ni riqueza, ¿no? Eso es un libro también, no sé, es un libro que un poco narra desde el silencio, creo. Tiene como un discurso muy claro, pero que no pronuncia en ningún momento. Sí. Son simplemente las miradas, las situaciones, lo que te van contando ese discurso, ¿no? Yo creo que a mí me dolió particularmente la no infancia. Sí. Porque son estas dos hermanas, la que narra es la de 12, y Sam, que es su hermana chica, es un chico además, porque su papá siempre quiso tener un hijo, entonces ella como que toma ese rol, toma la pistola, trata de ser violenta, pero es una niña de 11 años, en un momento en que la niñez no existía. Sí, efectivamente. Hay un tema de género también con eso. Y de raza. Bien interesante. Sí, habla mucho del racismo, habla de la migración, ¿no? Y en la migración, tras la migración, siempre hay un sufrir racismo, y habla de ello. Claro, entonces, ¿no? En feminismo hablamos de la interseccionalidad, y estas, además, imagínense, personajes marginados. Son niñas, mujeres,
orientales Y pobres. y pobres en este mundo que además es un mundo brutal. Sí, sí, sí. O sea, nadie es como, hay pobrecitas niñas, vengan para acá que las cuidamos. Al revés. Claro. Todo el mundo las está echando constantemente en su recorrido, están muy en peligro constantemente. Es un libro que a mí me resultó árido, pero también probablemente porque eso es Sí, el mundo que describe. A mí, de nuevo, tiene como esta, porque por un lado es duro, es un libro muy duro, pero por otro lado, a la autora se le nota lo oriental. Sí. Entonces es muy poético. Sí. Habla mucho del mito, ¿no? Habla constantemente de los tigres como mito, ¿no? Aparecen huellas de tigre. Tiene de nuevo esa especie de enfrentamiento entre una cosa y justo la contraria, ¿no? Sí. Es un libro muy americano. Pues eso, recuerda un poco a Steinbeck, o recuerda un poco incluso a Cormac McCarthy. Sí, pero tiene una narración que es bien oriental, ¿no? Una narrativa bien oriental. Es bien especial el libro. Sí, bueno, ¿cuánto esconden estas colinas? Los vamos a estar regalando, ¿eh? Atención, los vamos a estar regalando en nuestro Instagram, regalo de nuestros amigos de Libros del Revés, que en esta editorial, porque vamos a ir a estar hablando de diferentes editoriales, tiene otros autores fabulosos como Bárbara Pym, Sí. y Simonetta Agnello Horme, que este también lo vamos a regalar. Así que, pero también estaba viendo que Gato Pardo Ediciones tiene una mezcla muy interesante de contemporáneo y clásico. Sí, tiene una serie de autores. O sea, hay un momento en el que la editorial pasa de los editores originales al nieto, que también trabaja en el mundo editorial, y se nota en el catálogo, ¿no? Uh-huh. Pasa de eso, de publicar autores más clásicos. Bárbara Pym, por ejemplo, es una autora inglesa de los años 60, 70, que en su momento fue una autora muy importante en Inglaterra. Se la olvidó, en cierta manera se la olvidó. En los años 80 falleció y desapareció un poco de las librerías, un poco bastante, y se la está recuperando ahora muy fuerte. De hecho, no hace mucho veía un artículo en el que un crítico inglés hablaba de los 10 grandes escritores ingleses del siglo XX, y uno de ellos era Bárbara Pym, ¿no? Y no ha habido pocos autores buenos en Inglaterra en el siglo XX. Digamos. Entonces, bueno, este tipo de narrativa que tenían un poco antes, y ahora están yendo hacia otro tipo de narrativa bien distinto, mucho más contemporáneo, autores emergentes. Bueno, se ha notado, están empezando a publicar bastante ensayo. Sí, además que me gusta que tienen libros raros de Alexandre Dumas, de Dickens. Sí. Entonces, como claro, los libros que las hicieron famosos y los ensayos que tienen, por ejemplo, el de Dickens, que también me dieron muchas ganas de leer, es Pasiones Públicas, Emociones Privadas, que son los escritos periodísticos de Dickens, o en el caso de Dumas está María Estuardo, que no es tan fácil de encontrar también esa obra. Así que tienen las posibilidades de conocer Gato Pardo y tienen las posibilidades de ir a librosdelrevés.com, librosdelrevés.com, para saber qué tienen y dónde pueden encontrarles. ¿Y dónde pueden encontrar Libros del Revés? En las librerías independientes en Chile. Como nuestros queridos inquietos. Intentamos estar en todas las que nos dejan, por lo menos. Pero donde seguro los encuentran en la Inquieta Librería, que como son amigos de la casa, también hicimos hace poquito un reel, bueno, hizo el Agustín Martínez un reel sobre Inquieta Librería, si quieren ir a mirar. Y Libros del Revés prontamente en diciembre los van a poder encontrar. Además, doble feria van a estar en diciembre. Vamos a estar, en la feria de Ñuñoa, que hace años que no vamos, y vamos a estar en la Furia del Libro a final de diciembre. Así que ahí nos vamos a encontrar, pero vamos a hablar con el Hugo antes, o con Gisela, antes de esa fecha. Gracias por venir, Hugo, y gracias por dejarnos libros para regalar. De acuerdo. Nosotros vamos a ir a la música y ya regresamos para hablar con Rodrigo Pérez, que ya llegó.